En este video voy a hacer el siguiente proceso. Tenemos la capa vías, tenemos su base de datos. La cuestión ahora va a ser calcular un campo teniendo la longitud en metros. Vamos a suponer un trabajo de que por cada metro calculado vamos a tener un área de un valor de acción de, por ejemplo, mantenimiento de esa vía de tantos pesos. Vamos a suponer un precio de por metro, vamos a cobrar 5.000 pesos para hacer mantenimiento pues de las laterales de la vía, hacer limpieza de cunetas y demás. Entonces, para esto lo que se necesita es crear un campo nuevo que se llame, por ejemplo, valor. Entonces, para eso tenemos que entrar en modo de edición. Nuevamente, pues en la capa correspondiente, nosotros podemos seleccionar tema e iniciar edición. En este caso, pues ya no nos interesa digitalizar, sino nos interesa pasarnos a la tabla y aquí en la tabla adicionar un campo. ¿Cuáles son los campos? Pues básicamente son los títulos de las columnas. Así como Quistul nos creó esta de longitud en metros, yo puedo crear una con los parámetros que yo necesite. Entonces voy a decirle adicionar un campo y me pide la definición de campo con las mismas condiciones, las sugerencias que les daba, nada de ñes, nada de tildes. Voy a colocar el nombre valor, simplemente valor. El tipo de dato que va a almacenar ese campo pues está en función de qué cosa va a guardar. En este caso a mí me interesa el valor, va a ser una cantidad de pesos, 5.000 pesos por cada metro vamos a cobrar, entonces por cada tramo de vía podemos tener el dato. Entonces tenemos número, string que es una cadena de texto, tenemos booleanos que es un sí, no y tenemos campos tipo fecha. En este caso va a ser un número con un ancho pues depende de, por ejemplo, si yo dejara 3, el valor máximo sería 999, entonces hay que calcularlo de acuerdo al valor máximo que podamos llegar a tener. Yo voy a dejarlo con 8 dígitos y con 2 decimales. Doy OK y aparece el campo valor. Yo pudiera hacerlo manual, digamos digitar, utilizando este cursor de edit. Yo pudiera dar clic y digitar un valor, pero pues sería algo dispendioso si fueran muchísimos tramos de vía. Además que me tocaría utilizar la calculadora, me tocaría coger para cada uno, por ejemplo, decir 809.455 por 5.000 pesos. Este valor 4.047.000 sería lo que yo tuviera que escribir y eso pues es justamente lo que yo no quiero. Yo quiero que sea lo más automático posible. Entonces lo que voy a hacer es que todo sea automático. La manera de trabajar pues es básicamente utilizar este botón de calculadora. Tenemos la calculadora que es básicamente una calculadora de campos. Entonces básicamente lo que yo voy a decir es que, bueno, en primer lugar es conveniente comentar que lo más conveniente es dar clic en el campo que vamos a calcular. En este caso pues estar seguros que estamos en el campo valor, dando clic sobre el campo valor y posteriormente sí presionar el botón calculadora. Y aquí básicamente me está diciendo el campo valor a qué va a ser igual. Entonces yo voy a decir a la longitud en metros, entonces doble clic en longitud en metros, tiene que ir apareciendo acá, y a ese valor que es un número vamos a decirle por doble clic el valor que yo quiera calcular, en este caso 5.000. Damos clic en OK y aparecen los valores calculados para todos los campos. ¿Qué es necesario hacer? Salvar la edición. En este caso en la tabla se guarda por la opción tabla, salvar edición, salvamos vías. Puedo parar la edición de una vez porque ya de momento no voy a hacer nada más en esta tabla. Paro la edición, le digo que si guardo, cierro y lo que yo podría hacer
sería, por ejemplo, estando ubicado en la capa vías, dándole clic en la capa identificar, en el botón identificar, selecciono por ejemplo cuánto es el valor para esta vía y se dan cuenta pues que ya me aparecen los campos. Está una polilínea con este ID 0, la longitud en metros es tal y el valor es tal. Para cualquier tramo de vía pues ya me va a aparecer su respectivo dato. De esa manera podemos generar ya una capita un poco más interactiva. Lo mismo se puede hacer para la capa manzanas. Voy a crear para la capa manzanas unos campos para poder pues complementar el ejemplo y hacer tal vez algún tipo de gráfica.